tardes, queridos hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy recordándoles, amados hermanos, que la 101.5 FM, Jesucristo Esperanza Segura, que se escucha con poder y gloria, invita a la campaña los días 9 y 10 de julio del 2021 a un costado de la secundaria Ricardo Flores Magón a las 5 de la tarde, donde habrá participaciones, amados hermanos. Vamos a contar con la participación de los grupos Judá y los Humildes de Sur. También contaremos con la participación del pastor y evangelista Chino Ríos. Amados hermanos, no se pierdan esta maravillosa experiencia donde vamos a poder alabar a nuestro Señor y vamos a poder escuchar su palabra. Pues bien, queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a su programa Caminando en Gracia. Y recuerden que estamos viendo una serie de predicaciones del Evangelio dentro del matrimonio. Específicamente estamos viendo el papel del varón dentro del matrimonio. Posteriormente vamos a ver el papel de la mujer dentro del matrimonio. Pero para poder iniciar, queridos hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él el que guíe esta pequeña transmisión, queridos hermanos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche, Padre, en esta tarde, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, porque usted es bueno con cada uno de nosotros y podemos ver sus atributos, podemos contemplar su maravillosa gloria, Señor. Ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender cada verdad contenida en su palabra, que nos la clarifique, Señor, y que nos lleve a vivirla en nuestra vida cotidiana. Le sigo rogando, amado Señor, por los hermanos de esta estación aquí en el Valle Mazahua, por los hermanos que nos están escuchando del otro lado de su aparato de radio, por todos aquellos, Señor, que les servimos, sea usted en los matrimonios, sea usted con nuestros hijos, porque se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos hermanos, estamos meditando la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 29. Le voy a pedir que me acompañe a leerlo, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 29, donde nos va a hablar del papel del hombre dentro del matrimonio. Y dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pues bien, queridos hermanos, ya hemos visto los dos primeros principios del comportamiento del hombre dentro del matrimonio. El primero es que tenga la capacidad de aplicar su liderazgo como Cristo lo hace con la iglesia. Como número 2, amados hermanos, vimos que el hombre debe de estar dispuesto a entregarse por su mujer, así como Cristo se entregó por la iglesia. Ahora vamos a este tercer principio, a este tercer comportamiento, amados hermanos, y este tercer comportamiento tiene por título: el marido tiene un amor santificador. El marido tiene un amor santificador. Y vamos a leer nuevamente Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pues bien, amados hermanos, la Biblia nos está diciendo a través de la pluma del apóstol Pablo que Cristo se entregó para santificar a la iglesia. Esto tiene dos implicaciones muy importantes. Miren, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo está hablando de para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, lo que el apóstol Pablo está diciendo como primera implicación es que la iglesia fue apartada del mal. La iglesia fue apartada del mal.
Esto quiere decir, amados hermanos, que así como Cristo apartó a su iglesia del mal, los maridos deben procurar apartar a su esposa del mal. ¿Cómo? ¿Cómo, queridos hermanos? ¿Cómo podemos lograr que nuestras esposas, que nuestra pareja se aparte del mal? La respuesta es muy sencilla, por medio de las Escrituras. Aquí volvemos a tomar el liderazgo del varón. El varón como líder debe guiar a la mujer en las Escrituras. Amados hermanos, ustedes deben de conocer la palabra de Dios. Ustedes deben de manejar la palabra de Dios. Ustedes deben de memorizar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan guiar a su esposa y a sus hijos. Eso lo manda la palabra de Dios, amados hermanos. De hecho, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que era un mandato de Dios que el varón guiara a su mujer y a sus hijos dentro de las Escrituras. Ustedes se preguntarán, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿dónde dice esto? Les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6:6. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora observen el 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está indicando aquí la palabra de Dios, amados hermanos? Que el padre de familia tiene la responsabilidad de liderar a su casa dentro de la palabra de Dios, dentro de los parámetros de Dios, dentro de las ordenanzas de Dios. Para ello, maridos, nosotros debemos conocer la palabra de Dios, debemos memorizarla. Y no es el único pasaje donde aparece. Si ustedes van más adelantito a Deuteronomio 29:29, miren lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que un marido esforzado como Cristo se va a comportar de la manera en que dicen las Escrituras. Va a vivir de la manera en que lo están indicando las Escrituras. Así que si el marido ama a su mujer, va a procurar santificarla a través de la palabra. Eso es lo que dice Efesios 5:26, que hizo Jesús. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que, querido marido, tú debes de tener un amor santificador para tu pareja. Lógicamente eso también aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vean Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Y miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16. Escuchen. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y miren en qué contexto está este texto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y miren que continúa hablando Pablo,
Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que el apóstol Pablo está hablando lo mismo que en Efesios capítulo 5? Pero tristemente, amados hermanos, hoy en día hay relaciones donde la mujer es la que debe de enseñar al varón, porque el varón ha sido negligente al estudiar las Escrituras. De hecho, hay pastores que le dicen a la mujer que ella es el pilar de su casa, que guía a su marido en las Escrituras. Amados hermanos que nos escuchan, según la palabra de Dios, esto está mal. Si ustedes pudieron notar, por todos lados la palabra de Dios nos dice que es el marido, es el varón el que guía a su casa según la palabra. Amados hermanos, habemos hombres que no oramos por nuestra pareja. Hay hombres que no oramos junto con nuestra pareja. Hay hombres que no procuramos darle a conocer a nuestra pareja la palabra de Dios. Lógicamente, amados hermanos, si no guiamos a nuestra familia en la palabra, ellos se van a deslizar al pecado. Amados hermanos, si no meditamos en las Escrituras, ¿cómo pues vivimos ese liderazgo que Dios nos ha dado? Amados hermanos, es por eso que veíamos en la transmisión anterior que cuando un hombre no ejerce su liderazgo, debe producir vergüenza. Pero no solamente, amados hermanos, Pablo aquí en Efesios 5, 26 y 27 nos está hablando de un amor que aparta del mal. Nos habla de un amor santificador, amados hermanos. ¿Y qué está indicando el apóstol Pablo? Que debemos cuidar la pureza de la mujer en todo sentido. Déjame repetirlo. Con amor santificador, Pablo nos está indicando que debemos cuidar la pureza de la mujer en todo sentido. Miren el versículo 27 de Efesios 5. Dice la palabra de Dios, a fin. Esto es con el propósito de, con la meta de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ahora noten esto, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y miren lo que va a repetir, sino que fuese santa y sin mancha. El hombre debe de llevar a que su mujer, debe de llevar a su mujer a permanecer pura delante de Dios, delante de los demás. Que la vean sin mancha y arruga, no solamente en el hogar, sino delante de Dios y como testimonio para los de afuera. No que, maridos, muchas veces nosotros alejamos a nuestras mujeres de la comunión de la iglesia. Hoy no vayamos a la iglesia, mejor vamos a ver otras cosas, vamos a otros lados. Otros dicen de la siguiente manera, si yo no voy, tú tampoco vas. Tú vas únicamente a donde yo voy, y terminan alejándolas de la comunión con Dios. Amados hermanos, por eso nuestros matrimonios están en los problemas que están. Por eso nuestros matrimonios están alejados de Dios y del uno del otro de la manera en que están. Por esto nuestros matrimonios están tan disfuncionales. Piénsalo un momento, querido hermano. Hay otros que incitan a hablar a sus mujeres con peladeces, con palabras soaces, a mentir. Se expresan groseramente de sus mujeres. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas cristianas se acostumbran a que les hablen así. Otros lo único que buscan es satisfacer su deseo carnal. Hombre, te tengo una noticia. Vas a presentar a esa mujer delante de Dios. Tú vas a presentar a tu familia delante de Dios. ¿Qué cuentas le vas a dar? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de tu esposa? Así que debemos esforzarnos de tal manera a mantenerla pura para que en este mundo y cuando le entreguemos cuentas a Dios
podamos decir lo que Salomón dice en Cantares 4:7. Puedas declararle a Dios Cantares 4:7. Mira lo que dice Cantares 4:7, querido hermano. Cantares 4:7 dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Voy a repetirlo. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Hombres, tenemos que ser unos expertos bíblicos para nuestras esposas. Si ustedes vuelven a observar Efesios 5, 26 y 27, miren las palabras que Pablo usa ahí. Pablo en Efesios 5, 26 y 27 usa las palabras santificarla, purificarla, presentarla sin mancha ni arruga. Y ese trabajo, varón, es por medio de la palabra de Dios. Así que la primera muestra de amor para tu esposa es que le compartas a Cristo. Lo primero que debe de compartir un matrimonio, el varón hacia la mujer hacia el varón, lo primero que deben darse uno al otro es al Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a lo mejor yo, varón, soy nuevo en la fe? A lo mejor en este momento es la primera vez que yo estoy escuchando de Jesucristo y ella ya tiene tiempo. Ella ya tiene tiempo en la palabra. ¿Qué hago? Mujer, motívalo a estudiar. Motívalo a que te guíe. Recuerda, no puede haber un cambio de rol. El hombre es la cabeza del hogar, la mujer es su ayuda idónea. Debes de motivarlo a ser una buena cabeza. Una cabeza, escucha esto, una cabeza que piense, hable y obre de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a repetirlo, mujer, para que motives a tu marido. Debes motivar a tu marido a ser una cabeza que piense, que obre y que hable de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, marido, debes esforzarte en saber las Escrituras. De una manera ilustrativa, devorarte la Biblia para que puedas guiar a tu mujer y a tus hijos como el Señor te lo está mandando. Pues bien, queridos hermanos, hemos visto 3 características del comportamiento del hombre dentro del matrimonio. Número 1, que tenga la capacidad de aplicar su liderazgo. Número 2, así como Cristo lo hacía. Número 2, que el hombre debe de estar dispuesto a entregarse por su mujer, como Cristo se entregó por la iglesia. Y número 3, el marido tiene un amor santificador, como Cristo santifica a su iglesia. Vamos al número 4 de estas características del comportamiento del varón dentro del hogar. Pero antes, queridos hermanos, queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina, queridos hermanos: 55 40 74 56 19, 55 40 74 56 19. Esos son nuestros teléfonos en cabina, amados hermanos, por si alguno de ustedes desea externar una pregunta, algún comentario, algún saludo o alguna petición especial, amados hermanos. Al final de esta predicación les estaremos complaciendo con sus canciones, queridos hermanos. Pues bien, repito nuestros teléfonos en cabina: 55 40 74 56 19. Pues bien, amados hermanos, en lo que ustedes escriben, vamos a la 4ª característica del comportamiento del marido dentro del matrimonio. Miren, la característica número 4 es que el marido tiene a su mujer como prioridad, así como Cristo a la iglesia. El marido tiene a su mujer como prioridad, así como Cristo a la iglesia. Miren Efesios 5:28. Efesios 5:28.
que es el tema, el versículo, los versículos donde estamos estudiando este tema del comportamiento del varón dentro del matrimonio. Recuerden Efesios 5, del 22 al 29, nosotros vamos a la cuarta característica que está en el versículo 28. Y dice la palabra de Dios: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lógicamente, amados hermanos, que esta prioridad de la mujer en la vida del varón está después de Dios. Nuestra primer prioridad en nuestra vida es Dios mismo. No debemos tener un amor más grande que el amor a Dios. Pero ¿sabes qué, varón? Si tú realmente amas a Dios, como resultado vas a amar a tu mujer. Si tú verdaderamente amas al Señor, es natural que ames a tu mujer. Así que, marido, tú debes de cuidar a tu mujer como a ti mismo. Tú tienes prioridad de muchas cosas en tu vida. La forma en que te cuidas a ti mismo. Amados hermanos, la manera en que te cuidas a ti mismo es la misma manera que cuidas a tu mujer. La manera en que te alimentas a ti mismo es la manera en la cual alimentas a tu mujer. Los gustos que te cumples a ti mismo son los mismos gustos que le cumples a tu mujer. O tal vez eres un marido que maltrata, pero aún así dices que amas a Dios. No, querido hermano, alguien que ama a Dios jamás maltratará a su mujer, ni en palabra, ni en hechos. Por muy enojado que estés, querido hermano. Por eso es que mira lo que dice el apóstol Pablo en este contexto de Efesios capítulo 5. Quiero que regreses unos versículos atrás y vea el capítulo 4 y mira la instrucción que el apóstol Pablo le va a dar a la iglesia. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios en Efesios 4, 26. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sin duda alguna que dentro de la relación matrimonial muchas veces vamos a tener problemas y nos vamos a disgustar el uno al otro. Pablo no te está pidiendo que no te enojes. Pablo no te está prohibiendo que te enojes. Pablo dice: airaos, es decir, te puedes enojar. Lo que Pablo está diciendo es: pero no pequéis. Es decir, que esa ira, querido hermano, que ese enojo te lleve a maltratar a tu mujer. Y mucho menos que ese enojo te lleve a alejarte de tu mujer. ¿Por qué te digo esto? Porque mira la siguiente frase que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. Ahora nota la siguiente frase: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? Que no debes de durar todo el día enojado con tu pareja, marido. Lógicamente viene el problema, te enojas en ese momento, pero oras, te tranquilizas de acuerdo a la palabra de Dios y buscas arreglar el problema con tu esposa. No debes de dejar que el sol se oculte y que esté aún presente tu ira, tu enojo. ¿Qué pasa si yo dejo que mi ira crezca, que mi ira maltrate a mi mujer? ¿Qué pasa si yo no solamente duro un día, duro toda la semana enojado? Hay cristianos que permiten que dentro de su matrimonio pasen semanas sin hablarse. ¿Se dan cuenta? No estamos durmiendo con el enemigo, queridos hermanos. Estamos durmiendo con nuestra ayuda idónea. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Efesios 4, 27. Ni deis lugar al diablo. Cuando tú dejas que tu ira te domine,
Cuando tú dejas que tu enojo sea por lo prolongado, ¿sabes qué va a pasar, querido hermano? Le vas a dar lugar al diablo. Amados hermanos, no debemos darle lugar al león que anda rugiente buscando a quien devorar. No, hermanos, debemos darle lugar mejor al león de la tribu de Judá. Que no sea el león devorador el que intervenga en mi matrimonio, sino que sea el león de la tribu de Judá el que reine en mi matrimonio. Por eso Pablo está diciendo, no le des lugar al diablo, porque el diablo va a usar tu enojo para maltratar a tu pareja. Así que, amados hermanos, debemos tener a nuestra mujer como nuestra prioridad después de Dios. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Miren lo que dice ahí la bendita palabra de Dios. Colosenses 3:19. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. ¿Qué es ser áspero? ¿Qué es ser áspero, queridos hermanos? Miren, áspero significa tener el hábito de ser grosero, tener el hábito de gritar, tener el hábito de maltratar. Mira, esta palabra áspero en el griego tiene la intención de una tela que es rasposa. Y cuando tú te pasas esa tela por la piel dices, esto está demasiado áspero. ¿Por qué áspero? Porque es rasposo. Esa es la intención, amados hermanos, que está diciendo Pablo aquí. Lo que Pablo en realidad está diciendo, amados hermanos, es: deja de ser áspero, o no tener por hábito ser áspero con la mujer. En el matrimonio, el esposo no debe tratar con rudeza o resentimiento a su esposa. Amados hermanos, en muchos matrimonios de Cristo, tristemente muchas veces, o la mayoría de veces, o algunas veces, como lo quieras tomar, pareciera que el marido, más que amar a su mujer, la odia. Porque la trata muy cruelmente, la trata muy rudamente, con gritos, algunos hasta con golpes. La palabra de Dios nos está diciendo: maridos, si tu mujer es tu prioridad, no debes tratarla de esta manera. Por eso dice Efesios 5:28 que el marido debe de amar a su mujer como tu mismo cuerpo. Amado hermano, yo no creo que tú te golpees a ti mismo. Yo no creo que tú te flageles, que lastimes tu propio cuerpo. Por eso Pablo dice en Efesios 5:28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si tú te amas de verdad, querido hermano, debes amar a tu mujer. Y veamos la orden de Primera de Pedro 3:7. Veamos la orden de Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué es vivir con ellas sabiamente, amados hermanos? De acuerdo a la palabra de Dios. La manera en que tú vas a vivir de manera sabia para con tu esposa, es que manejes la palabra de Dios. Pero no solamente ahí llega el mandamiento. El mandamiento sigue diciendo: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Lógicamente aquí está diciendo más frágil. Quiere decir que el hombre es frágil,
pero la mujer es aún más frágil que el varón. Aunque es igual en todo cristiano y no tiene inferioridad espiritual por ser mujer, sí es más débil en otros sentidos. Tu mujer no necesita rudeza. Tu mujer no necesita gritos, mucho menos golpes. Tu mujer necesita protección, provisión y fortaleza de parte tuya, marido. Déjame repetir esto. Tu mujer no necesita rudeza. Tu mujer no necesita gritos. Tu mujer no necesita golpes. Tu mujer necesita, querido hermano, tu mujer necesita protección, provisión y fortaleza de parte tuya. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque dice Pedro que ellas son coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones como maridos no tengan estorbo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pedro está diciendo que la gracia de la vida en el matrimonio es la mejor relación que el hombre puede tener en la tierra. ¿Qué está enseñando Pedro? Escucha esto, querido varón. Lo que Pedro está enseñando es que tienes a esa mujer por la gracia de Dios. Esa mujer te fue dada por gracia. Esa mujer es un regalo de parte de Dios para tu vida. Por eso la tienes que tratar bien. Yo no creo que cuando a ti te den un regalo, amado hermano, lo maltrates, lo deseches y lo tires a la basura. No. Cuando Pedro está diciendo que ellas son coherederas de la gracia, lo que está diciendo es que el matrimonio aún es por la gracia de Dios. No creas, amado hermano, que es porque estuviste muy guapo. No, es porque Dios te dio la gracia para conquistar a esa hija suya. Por eso debes de cuidarla, proveerla, fortalecerla. Entonces, aquí toma sentido por qué el apóstol Pedro dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto se refiere de manera específica a la oración del esposo por su esposa. ¿Por qué? Porque si él en vez de maltratarla, orara por ella, a ella le llegarían esas bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando en vez de orar por ella la maltratas, querido hermano, esa oración sería estorbada porque no está respetando el marido las necesidades de la mujer. Es decir, no está a su lado para apoyarla. Marido, en vez de gritarle, apóyala en oración. En vez de golpearla, háblale de las escrituras. En vez de ser rudo con ella, trátala con todo amor, querido hermano. No, hermano, es que el mundo dice que a una mujer hay que quererla y no comprenderla. Eso es totalmente falso. Las escrituras nos están enseñando que sí podemos comprender a nuestra mujer. Amado hermano, estudia a tu pareja. Obsérvala, observa cada detalle de su vida, observa cada detalle de sus gustos, observa detalles de sus disgustos, observa qué la hace alegre, observa qué la pone triste. Amado hermano, tú debes de ser un experto en tu pareja. ¿Por qué? Porque Cristo es experto en su iglesia. Y aquí Pablo está mandando al hombre que se comporte dentro del matrimonio como Cristo se ha comportado con su iglesia. Y Cristo sabe cada detalle de su iglesia. Por eso si tú ves Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, el Señor Jesucristo a cada una de estas 7 iglesias le repite: yo conozco tus obras. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo conozco perfectamente tus obras, conozco perfectamente cada detalle de ti. De esa manera el marido debe de conocer cada detalle de su mujer para saber cómo tratarla.
Si tú ves un vaso frágil en implicación de lo que está diciendo Primera de Pedro 3:7, si tú ves un vaso frágil, vas a estudiar, vas a planear la manera de tomarlo, de tal manera que no lo vayas a romper. Eso mismo tienes que hacer con tu mujer. Estudiarla, ser consciente de lo frágil que es, para que a la manera, en el momento que la vayas a tocar, en el momento que te vayas a acercar a ella, no la lastimes, sino que la protejas. Eso es lo que nos está mandando Primera de Pedro 3:7. Queridos hermanos, hazle preguntas. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas que te ayude en algo? Amados hermanos, eso hace Cristo por su iglesia. Y tú, varón, debes comportarte de esa misma manera para con tu mujer. Así que, amado hermano, no seas rudo con tu esposa. No seas duro con tu esposa. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que la primera regla es esta. La regla de oro es esta: que como tú trates a los demás te tratarán a ti. Y si Dios ve que tú estás maltratando a su hija, querido hermano, no esperes que Dios te aplauda. ¿Qué hará contigo Dios? Te tratará de la misma manera en que tú estás tratando a su hija. Marido, piénsalo, es hija de Dios. Le vas a dar cuentas a Dios, a su propio Padre, de cómo estás tratando a su hija, de cómo estás tratando a ese vaso frágil, a ese tesoro que Él puso en tus manos. Querido hermano, cuida a tu pareja, anímala en oración, ora por ella, léele las Escrituras, guíale en el consejo de Dios, y entonces tendrás un matrimonio perdurable y bendecido. Amado hermano, ¿qué harás después de escuchar esto? Probablemente alguno de nosotros escucharemos que debo de tener el mismo liderazgo que Cristo con su iglesia, que debo entregarme con mi esposa como Cristo por su iglesia. Tal vez vas a escuchar que debes de tener un amor santificador por tu esposa como Cristo por su iglesia. Y que para ti tu esposa debe ser una prioridad como para Cristo su iglesia. Pero me temo que muchas veces solamente lo oiremos y diremos: ¡wow! ¡Qué predicación tan bonita! ¡Qué versículos tan bonitos! Oye, lo que está diciendo el hermano en la radio es cierto. Pero solamente se quedará hasta ahí. No, queridos hermanos, Dios quiere que escuches su palabra para que tu vida y tu matrimonio sea transformado, para que pongas por práctica cada uno de estos elementos que Él te está mandando en su palabra, a que cómo debes de vivir tu marido para con esposa. Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Perdónenme, Santiago 1:22. Santiago 1:22. Vamos a leer desde el 20 para que vean que está en el mismo contexto de lo que está diciendo Pablo de airaos, pero no pequéis, no seas duro, no seas rudo. Miren lo que dice Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así, queridos hermanos, tú acabas de escuchar en la palabra de Dios 4 principios de cómo debe de ser tu comportamiento para con tu mujer. Debes liderarla como Cristo lidera a su iglesia. Debes entregarte por ella como Cristo se entregó por su iglesia. Debes amarla para santificarla como Cristo santifica a su iglesia. Y debes de tenerla como tu prioridad, como Cristo tiene como prioridad a su iglesia. Así que, amado hermano, en implicación de Santiago, no solamente seas oidor, sea hacedor de la palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. El día martes, si Dios permite, veremos el 5º, el 6º y el 7º principio, si el Señor quiere, y posteriormente iniciaremos con el comportamiento de la mujer dentro del matrimonio. Ahora vamos con las mujeres, si el Señor permite. Mientras tanto, déjenme recordarle nuestros teléfonos en cabina: 55 40 74 56 19, 55 40 74 56 19, por si hubiera un comentario en alguna pregunta. También, amados hermanos, recordarles que la 101.5 FM, Jesucristo Esperanza Segura, que se escucha con poder y gloria, les invita a la campaña que se tendrá los días 9 y 10 de julio del 2021, a un costado de la secundaria Ricardo Flores Magón, a las 5 de la tarde, con la participación de grupos como Judá y los Humildes del Sur. También contaremos con la participación del pastor evangelista Chino Ríos. Amados hermanos, acompáñenos a alabar a Dios, acompáñenos a glorificar a Dios y a aprender de su palabra para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pues bien, queridos hermanos, si hay algún comentario o hay alguna pregunta respecto a lo que hemos estado predicando el día de hoy, este es momento de hacerla. Voy a daros, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por habernos sintonizado en este programa Caminando en Gracia. Amados hermanos, en esta querida y amada estación 101.5 FM, Jesucristo Esperanza Segura, donde se predica la palabra de Dios con poder y para su gloria. Se despide de ustedes su amigo y pastor Gerardo Velázquez Márquez, pastor de la Iglesia Cristiana Remanente por Gracia, ubicada en San Miguel Tenochtitlán. Sigan sintonizando, amados hermanos, esta estación Jesucristo Esperanza Segura. Amados hermanos, síganse gozando en la palabra de Dios, sigan alabando el nombre de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor, le damos gracias en esta tarde por predicar tan fielmente su palabra, Señor. Gracias porque sin duda alguna que el Espíritu Santo es el que lo hace. Nosotros solamente somos meros mediadores, amado Señor, meros portadores, Señor, de la misma. Somos voceros únicamente llevamos las nuevas buenas de salvación. Señor, la palabra es suya, la salvación es suya, y en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por su Espíritu Santo, porque nos ilumina, nos recuerda y nos guía a toda verdad. Nos enseña, nos reprende, nos exhorta, nos redarguye, Señor, nos redarguye y nos perfecciona para ser conforme a la imagen del Hijo de su amor. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos hermanos, síganos sintonizándonos y nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.